tenemos una gran opción, sobre todo una gran oportunidad como país. Tenemos 2 cupos, estoy yo, está Jonathan, y bueno, no, siempre siendo positivos, pensando en grande y nada, no esperar a que las cosas sigan saliendo bien y esperar poder obtener una medalla es lo más importante. Va a estar muy difícil, pero bueno, aquí venimos a dejarlo todo. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Una vez inaugurado el evento deportivo más importante del mundo, la lucha por las medallas iniciaron y para el Ecuador, el primer turno fue para el ciclismo de ruta. Richard Carapaz y Jonathan Narváez, los 2 pedalistas de Ineos, le hacían frente al Monte Fuji. Antes de iniciar con lo que aconteció en el país asiático, veamos cómo llegaban los tricolores. Jonathan Narváez venía de cruzar un Giro de Italia en el que hizo una gran labor de gregario para Egan Bernal, que al final consiguió el título, pero además de la ronda italiana, participó en algunas clásicas últimamente, mientras que Richard Carapaz llegaba tras meterse en un podio histórico en el Tour de Francia, pues lo hecho por Richard en tierras francesas llevó un gran esfuerzo, y se presentó en Tokio con una gran expectativa para todo un país. El recorrido fue montañoso, similar a una etapa de definición de las grandes vueltas, pues contó con 5 puertos. El más complicado fue el del Monte Fuji, en el cual se llegó a una altura de 1415 metros sobre el nivel del mar. Se tenía previsto ataques en este segmento del recorrido y contó con nada más y nada menos que 234 kilómetros de itinerario, con 4865 metros de altitud acumulada. La ruta inició en Musha no Nomori y culminó en Fuji. Los grandes opcionados para el título eran Tadej Pogačar, Wout van Aert, Adam Yates, Mathieu van der Poel y Richard Carapaz. El reloj marcaba 11 de la mañana en Japón y 9 de la noche para Ecuador. Era el momento de que se dé inicio a la prueba de ciclismo en Tokio y con ello mucha esperanza para el país de la mitad del mundo, mientras que los favoritos alistaban sus mejores armas para la ruta. En inicio del día, mucha tranquilidad en el pelotón, pero eso sí, con mucha calor y humedad. Al empezar se consolidó la fuga de 8 ciclistas, entre ellos el representante de Venezuela, mientras que Richard Carapaz junto a Narváez se encontraban en el colectivo. Pasó la primera media hora y Bélgica se puso al frente del lote. Mirábamos a Greg Van Avermaet tirando y poniendo más nerviosa la competencia olímpica. Pasaban los kilómetros y empezaron a llegar los ataques por parte de las selecciones más voluminosas, entre ellas Italia, Bélgica, Holanda y Colombia. El grupo de los favoritos se empezaba a reducir cada vez más. La mayoría de los opcionados atacaron como Tadej Pogačar, Michał Kwiatkowski, Michael Woods y Wout van Aert, pero faltaba el arranque del ecuatoriano, y lo hizo cuando restaban 25 kilómetros en compañía del estadounidense Brandon McNulty. Conforme avanzaban los pedalazos, la humedad se hacía presente y el tiempo que le sacaba Richard Carapaz al grupo de los favoritos iba en aumento. Cuando restaban 6 kilómetros hacia la meta, ya no estaba McNulty y Richard Carapaz le hacía frente en solitario a la meta. Mientras que los favoritos se peleaban por alcanzar al carchense, Richard tenía la esperanza en sus piernas de más de 17 millones de ecuatorianos. Ahí fue el momento en que pedíamos que llegue la meta y el tiempo se hacía eterno. Mirábamos a ver el kilometraje que restaba y no se disminuía. A 1 kilómetro de la llegada, miramos que tenía una diferencia de 40 segundos con el grupo perseguidor y la medalla olímpica no se podía escapar. Así fue, el pedalista oriundo del Carchi logró una gran proeza para todo el pueblo ecuatoriano. Se tuvo que esperar 25 años para volver a presenciar otra medalla olímpica para el Ecuador. Hace una semana nos hacía emocionar con el podio en París y hoy nos hace llorar de orgullo con esta gran hazaña. Un carchense que lo ha conseguido todo en el ciclismo. Ganó el Giro de Italia, fue segundo en la Vuelta a España, culminó en el podium del Tour de Francia y hoy ganó la medalla de oro en Tokio. Quizá
Entre los favoritos a la medalla olímpica no estaba por la acumulación de kilómetros tras el Tour, pero las ganas de quedar en la historia y hacer leyenda fueron más. Un niño que tuvo que viajar a Colombia para hacerse conocer en el ciclismo regala una gran emoción a un país que quizá no estaba pasando por su mejor momento. Hizo historia en lo más alto del deporte. Fue en 1996 cuando Jefferson Pérez hacía que se conozca el himno de Ecuador, y hoy, un 24 de julio del 2021, volvió a retumbar en Tokio. ¡Qué orgullo ser ecuatoriano! ¿Cómo no resaltar de igual forma lo hecho por Jonathan Narváez, quien le ayudó para que la medalla se quede en Ecuador? Tierra de la siembra, cultura de sabor. Yo soy de tierra, pasto y afro que le dan color. Siento en mis venas la magia ancestral del páramo frío, las aguas cayendo del Chile y del Condal. Soy el frío que en las mañanas da de qué hablar. Soy montañas llenas de vida para cultivar. Soy la música bomba que nos hace bailar. Esto fue una colaboración entre el Tricolor TV y Ciclo Ecuador, porque creemos que el deporte nos hace sentir más ecuatorianos. Soy de la tierra que nunca se olvida, el orgullo lo tengo desde que nací. Carchense de cepa donde me pregunten a más.